Shalom Ubraja. ¿Por qué Dios te da los sueños? Hay diferentes tipos de sueños, lo cual te voy a tocar ahora en este video. Mucha gente me ha dicho, profeta, habla acerca de los sueños, porque hay sueños que yo no entiendo. Hay sueños que yo quiero saber su significado. ¿Por qué sueño con tal cosa? ¿Por qué de repente veo tal cosa en los sueños? ¿Y por qué de repente Dios me pone ciertas cosas? ¿Es mi mente, mi subconsciente que me traiciona? ¿O es que Dios me está hablando en sueño? ¿O es algo normal que tiene una explicación científica? ¿O cómo es esto? Mira, te voy a tocar los sueños, el tema de los sueños de una manera muy profunda. ¿Por qué? Porque aunque te cueste creerlo, los sueños es un estado espiritual que transcursa por medio de tu mente mientras duermes. La palabra de Dios no habla de sueños y vemos muchos personajes que soñaron. Vemos a hombres que soñaron dentro de la palabra, como José. José tuvo un sueño donde un ángel lo visitó. Vemos también como muchos hombres en sueño tuvieron encuentros, escuche bien, con el mismo Dios. El mismo Felipe tuvo un sueño donde el Señor le habló y le dijo, mira, ve de tal lugar a tal lugar. ¿Por qué los sueños? ¿Por qué Dios utiliza los sueños para hablarles a las personas? ¿Por qué Dios utiliza los sueños para ponerle a las personas, para que la gente se vuelva a Él? Y Job 33:14 habla acerca de esto. El libro de Job 33:14 habla muy claro acerca de esto. Y los sueños son cosas que Dios le da al hombre para que el hombre tenga que tener discernimiento. Faraón soñó, José soñó. Hubieron muchos hombres que soñaron, pero todos tenían un trasfondo espiritual, todos tenían un trasfondo que era de Dios o era el del diablo o vuelvo y repito, tenía esto un trasfondo totalmente científico. No. Te voy a explicar lo siguiente. Job 33, verso 14 dice lo siguiente. Dios habla de mucha manera, pero no nos damos cuenta. A veces lo hace en las noches, en sueño o en una visión. Cuando los hombres ya se duermen, cuando el sueño los domina. Dios habla al oído del hombre, los reprende y los llena de miedo para apartarlo de sus malas obras y prevenirlo contra el orgullo. ¿Por qué Job dice que Dios habla de mucha manera, pero el hombre es ignorante? Dios habla a los hombres, pero el hombre no entiende. ¿Por qué? Porque la manera, como yo siempre te he dicho en los videos, la manera más recurrente de Dios hablarle a alguien es en sueño. Ahora te voy a enseñar a discernir cómo Dios te habla en sueño. ¿Cómo sabes si tus sueños vienen de Dios? Puede ser que en un sueño tú te estés soñando con algo, pero signifique otra cosa. El hecho de que tú te sueñes comiéndote un pan en un sueño no significa que tú te vas a comer un pan en un sueño de verdad. No, eso no es así. Eso no es así. Eso puede significar otra cosa. Repito, el hecho de que tú te sueñes muriéndote en un sueño no significa que eres tú quien te va a morir. Puede ser que sea un familiar tuyo. Puede ser que sea alguien muy cercano a ti. ¿Por qué? Porque tú tienes que aprender a discernir. No solamente tener el sueño. Hay algo que se llama interpretación. Hay gente que tiene sueños pero no tienen el don de interpretación. Por ejemplo, Faraón soñaba, pero Faraón no tenía el nivel para interpretar el sueño. Solamente Dios le habló en sueño, pero ni él mismo sabe lo que Dios le habló. ¿Por qué? Porque él no tiene ese espíritu de discernimiento. El discernimiento, escuche bien, es algo que no lo tiene todo el mundo. Entonces, ¿cómo usted discierne? Usted discierne por la palabra. ¿Cómo me doy cuenta de que ese sueño me lo está dando Dios? Porque cuando tú te vayas a la palabra de Dios, lo que tú viste en ese sueño, lo que tú experimentaste, tiene coincidencia y la misma palabra te va a guiar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios te guía a toda verdad y a toda justicia. La Biblia dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. La palabra es vida y cada vez que tú la escudriñas, no leerla. Leerla es una cosa, escudriñarla es otra. Escudriñarla, no leerla. Porque el que lee es como dice Santiago, es como una persona que se mira al espejo y ya, y después que se deja de mirar en el espejo se le olvida su belleza y su rostro. Así es el que lee la palabra y no la hace. Cuando usted escudriña, usted hace lo que está escrito. Usted practica lo que usted leyó. Eso es escudriñar, vivir las palabras, vivir las escrituras. Ahora dice que Dios habla de muchas maneras, de muchas formas, pero dice aquí que Y dice que en las noches, en un sueño, en una visión, a veces, dice él, cuando el hombre ya se durmió, cuando el sueño lo domina,
Dios le habla al oído del hombre. Dios habla, dice, al oído del hombre. Dios interactúa con el espíritu del hombre y hace que el espíritu del hombre sea un oído. Y ahí es donde Dios, no importa que sea impío, no importa que sea de donde sea, Dios agarra y le habla. Por eso es que hay gente, hermano, que antes de perder la vida, Dios le mostró y ellos decían, ay, mira, yo me soñé esto, y de repente le pasó a los par de días. Yo conocí una persona que soñó que le iba a pasar esto y lo dijo, ay, mira, yo soñé, dije que me pasó esto y esto. Y a los días, hermano, le pasó. Él no se dio cuenta que Dios, mientras él se durmió, interactuó con él. ¿Por qué? Porque ahí lo dice, que Dios habla de mucha manera al hombre, pero que el hombre lo ignora. El hombre es... ¿Por qué? Porque no sabe. Lamentablemente el conocimiento es poder y ellos no sabían que era Dios que le estaba hablando. ¿Van a tener excusa? Obviamente que no van a tener excusa, porque si hubiesen buscado a Dios, hermano, pero lo más lejos que la gente tiene es que Dios le está hablando, que tengan cuidado, que el día de ellos se aproxima, ¿sí? Esa es la realidad. Si hubiesen buscado a Dios, Dios le hubiese dado la interpretación. Pero como ellos pensaron que ese iba a ser un día más y que ese fue un sueño más y no se interesaron ni siquiera en visitar la iglesia, ni siquiera en doblar rodillas, eso, hermano, será contado por transgresión. Y la Biblia dice que si los ángeles, hermano, recibieron su justa transgresión cuando pecaron, cuanto más nosotros también recibiremos lo que nos merezcamos. Según nuestra obra, así será nuestra paga. Los sueños, hay muchos tipos de sueños. Tú te sueñas con algo. Hay gente que me dice, profeta, me soñé que estaba en agua sucia. Me soñé que pisé estiércol. Me pisé, profeta, que me mordió una serpiente. Profeta, me soñé que peleaba contra una culebra. Profeta, me soñé que tuve un accidente. Me soñé, profeta, que fulano tuvo un accidente. Me soñé, profeta, que peleé con tal persona. Me soñé que le habían quitado la vida a mi hijo. Me soñé que yo le quité la vida a alguien que me venía persiguiendo. Profeta, me soñé que alguien me perseguía. Profeta, me soñé con unos perros negros que me seguían, que aquí. Profeta, me soñé, y por ahí siguen. Cada una de estas cosas que te dije y que tú te sueñas tienen un significado diferente. No la vayas a confundir ni a tomártela de forma literal, porque no es así. De hecho, la manera de Dios hablar al hombre pocas veces es literal. ¿Qué fue lo que acabamos de leer en el verso 14? Job 33, 14, que Dios habla de muchas maneras. Entonces, cuando Dios te habla en el sueño, también te habla de muchas maneras, no es de una forma directa. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tú te sueñas con una serpiente, la serpiente representa la salud. No, que yo me soñé luchando contra una serpiente. Eso significa que te va a venir un tiempo donde usted va a pelear contra su salud. Sí, que su salud va a ser atacada de enfermedad. No confunda a que te soñaste con una serpiente a que te soñaste con una culebra. La culebra representa erotismo. Ya tiene que ver con el área erótica, ¿entiendes? Profeta, fíjese que me soñé con una serpiente, subió a mi cama. Ten cuidado porque eso representa espíritu de adulterio o espíritu de fornicación. En pocas palabras, que vas a ser atacado, va a ser atacado tu matrimonio, va a ser atacado tu casa. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? No, profeta, que me soñé con una vaca, que yo estaba en un ganado de vaca atendiendo la vaca, profeta, y de repente había una vaca muy flaca. Y la vaca representan tiempos de abundancia. Usted ve, porque era que Faraón necesitaba que José le interpretara, hermano, porque Faraón no sabía. Faraón sabía que Dios le estaba hablando, pero no sabía qué le estaba diciendo. Y ahí es donde viene la palabra ignorancia, que el hombre ignora a Dios porque no sabe lo que le están diciendo. ¿Por qué? Porque no se acerca a Dios. Esa es la respuesta. Porque no se acerca. Faraón se acercó buscando respuesta, fue a dar con el hombre de Dios y el hombre de Dios le desató. Lo mismo pasa con Nabucodonosor, con Daniel, con el rey Darío, con Daniel, con el mismo Belsasar, hijo de Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque es que no se pueden confundir los sueños. Dios te habla y préstale mucha atención. Tú no oyes lo que dice aquí, que cuando ya tú te duermes, Dios en su misericordia interactúa contigo, hace que tu espíritu sea todo oído para así el poder hablarte y alertarte, advertirte, ya sea por medio de una visión o de un sueño. Por eso es que hay gente que también tienen visiones. Eso no es un sueño. Hello. Gente que entre dormido y despierto como que tienen como un éxtasis, ¡pam!, y ven algo. Eso es lo que Job está diciendo. Que dice que cuando se está acercando la noche, cuando la noche cae, dice, en un sueño o en una visión, cuando los hombres ya se están por dormir, cuando el sueño los domina, Dios habla al oído del hombre y lo reprende contra el orgullo. ¿Por qué? ¿Por qué lo reprende contra el orgullo? Porque Dios, hermano, mire, Dios le habla así hasta impío, hasta ateos. Oye, hermano,
lo reprende, porque es que la misericordia de Dios es tan grande y el amor, ahí es que se cumple el libro de los Salmos, hermano, que dice que el amor de Dios es más grande que los cielos, la misericordia de Él es más grande que los cielos, que una gente que maldice a Dios, que no cree en Dios, se acuesta en la noche, hermano, y viene Dios en su misericordia, hermano. Eso es como una reprensión al orgullo. Viene Dios y le muestra, mira, claro, es parabólica y sin parábola. ¿Cómo hablaba Jesús? En parábola. Pero después los discípulos le decían, maestro, ¿qué significa eso? Y Jesús se lo descifraba. Jesús decía, mira, eso significa esto, esto y esto y esto. Así mismo Dios con el hombre. Dios le habla en sueño de forma parabólica. No vayas a tomar las cosas de forma literal. Vuelvo y te repito, aún la Biblia no está hecha de que, hermano, en su gran mayoría de forma literal. Es algo que es simbólico, parabólico, metafórico, como Apocalipsis. Y Apocalipsis es un enigma. Y la única, escuche bien, la única persona que puede darle el descifre correcto de ese enigma de Apocalipsis es el Espíritu. No es un exégeta, no es de que un científico de ciencias bíblicas, no es de que, no, hermano, es el Espíritu y punto. Eso se llama revelación, cosas que solamente se pueden entender por medio de la revelación. Simplemente la revelación, no por información. No, que tal científico, yo vi un documental Profeta de History Channel y aquí un científico decía que esto, que no, que eso no es posible, porque hermano, olvídese de eso. No, profeta, que no fue la tierra que se paró, que no fue el sol que te separó, profeta, sino la tierra, porque cuando Josué dijo esto, según la ciencia, olvídese de la ciencia. Yo le dije a usted, hermano, que no todo lo que usted ve en la ciencia es real. Hay cosas que son pagadas por la élite y se le invierte miles de millones para que usted crea una mentira, porque tanto se repite una mentira que se convierte en verdad. Yo se lo dije a usted, hermano. Yo se lo dije. Por ejemplo, le voy a poner una ahí, cortitita, que a usted nunca le van a decir esto, y por cosas como esta que a mí me pueden silenciar. Por ejemplo, los dinosaurios. Los fósiles que se encuentran de dinosaurios en el mar, hermano, en el mar, en la tierra. ¿Usted cree que existían dinosaurios? Obviamente que no. El meteorito que cayó. Entonces, profeta, si no existían, ¿de qué son esos fósiles? ¿De qué son? Yo se lo he dicho, son de demonios. Cuando ellos cayeron a la tierra, el impacto fue tan fuerte que su figura, su silueta, sus patas, porque ya no eran seres de luz, ya no eran seres bonitos, sino seres de maldad, que mientras iban cayendo, la Biblia dice, escuche bien, que Jesús lo vio caer como rayo. Así mismo, cuando un rayo cae, deja una marca. Cuando un rayo, así mismo cayeron. Y el meteorito, hermano, fue Luzbel, que cuando cayó degeneró ese impacto. Escuche bien. Y sí es verdad, hubo un gran terremoto, hubo una ola expansiva. Escuche bien, pero fue cuando cayeron estos espíritus a la tierra. Fue cuando cayeron. Acuérdese que no era la tierra todavía, sino que estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios caminaba sobre las aguas. Porque los espíritus tenían... podían todo lo que hacían aquí, podían materializarse, podían ponerlo de una forma material. Acuérdese que la serpiente engañó a Eva de una forma material. Ella la podía ver, ella la podía tocar a sí mismo. Sí, hermano, de una forma tangente. Por eso Dios le dijo al hombre, cuida el huerto. ¿De quién tenía que cuidarlo? Obviamente de la serpiente y de los espíritus que por ahí andaban. Pero, vuelvo y le repito, esa marca que usted ve, esos fósiles que se encuentran hoy, son patas, aunque usted no lo crea, hermano. Esas patas, esas caras que usted ve, pertenecen a seres inmundos, a espíritus inmundos. Y la élite paga para que a ti se te venda esto como que dinosaurios que existieron, puras mentiras. Y aún aparecen en las aguas porque hay espíritus encarcelados debajo de las aguas, como Leviatán. Hay espíritus ahí encarcelados debajo de las aguas. ¿Usted sabía eso? Y puede encontrar fósiles, claro que sí, pero no son de que existían, de que el dino, que esto, hermano, puras mentiras. Y le dan hasta forma ahí, ¿no? Que era así, que el pterodáctilo, que esto, que lo otro. Y la gente, hermano, como no tiene revelación, se deja engañar. Vuelvo y le repito, quien te va a dar la interpretación es el Espíritu de Dios. No es por una información que alguien te dijo. Esto se basa en revelación, no en información. Ahí es donde está la diferencia de la revelación y la información. Cuando tú tienes información de algo, tú te puedes equivocar. ¿Por qué? Porque te pudieron informar de una forma errada. Ahora, la revelación viene directa de Dios. Es una conexión directa de Dios con el hombre, donde se le revela su principio, donde por medio, escuche bien, de lo que pasó hace 2000 años en la cruz, de ese líquido vital, de esas actas que nuestro Señor Jesucristo venció, escuche bien, y anuló esas actas, esos decretos. Por medio de eso hay una conexión directa con el Padre por medio del Hijo en su Espíritu Santo, la cual nos guía,
revelándonos a toda verdad, porque la revelación es verdad directa de Dios. Esa es la palabra revelación, verdad directa que proviene de Dios. Ahora, la información puede estar adulterada, la información puede estar totalmente tergiversada, pero la revelación siempre será genuina del Padre. Y usted dirá, no, que tú, que esto, no. Yo te hablo las cosas según la palabra. Cuando tú tengas sueños, dile a Dios que te dé la interpretación o cuéntaselo a alguien. Si Dios te da el permiso, que tenga el don de interpretación, es otra cosa. No le ande contando tu sueño a todo el mundo. Sí. Por eso fue que le hicieron lo que le hicieron a José, por andar contándole su sueño a todo el mundo. No todo lo que Dios te muestra se le cuenta a todo el mundo, porque no todo el mundo tiene el mismo nivel de entender, y ni siquiera, mira, pocos tienen ese don de revelación, ¿entiendes? Yo te puedo decir hasta con los ojos cerrados, sin tú contarme, yo te puedo decir, como me ha pasado en muchas campañas, tú te soñaste esto y esto y esto, significa, sin tú contarme nada. Yo me recuerdo que antes, hermano, cuando Dios me dio el don de ciencia, la gente me llamaba, profeta, yo me soñé, pero no le voy a decir. Yo le decía, ay, cállate, espérate, te soñaste esto y Dios me muestra esto y esto y esto, y eso significa que Dios te dice, hermano, mire, eso era terrible. Entonces, o sea, ya yo he dejado eso, hermano, porque eso es lo primero cuando uno tiene esa fiebre, ¿usted me entiende? Que Dios te está usando de esa manera y uno tiene esa fiebre a lo primero. Pero, hermano, lo que te digo es, Dios te puede dar la interpretación de lo que Él te muestra. ¿Me entiende? Usted puede doblar rodillas, pedirle a Dios que le dé esa interpretación y Dios te la puede dar. Porque si algo pasa, después no venga a echarle la culpa a Dios y que no, que tú no sabías, que Dios no te dijo nada. No, Dios te dijo. Lo que pasa es que el hombre ignora. Como el hombre no quiere buscar a Dios, no quiere acercarse a Dios, entonces, hermano, es que sucede la catástrofe, vienen los juicios de Dios. Pero ya Dios se lo había advertido al hombre. Ya Dios se lo hubiera dicho. Lo que pasa es que como no se acercó a Dios, no vio el cumplimiento. Así de sencillo. Dele like al video, usted que va entrando, comparten sus diferentes redes sociales. Sígueme para oración en Facebook como Dionis de la Rosa y en Instagram como Profeta Dionis de la Rosa. Recuerda, nuestra página original es Dionis de la Rosa, tiene 380,000 seguidores en Facebook y no andamos pidiendo dinero para ningún orfanato. Ten cuidado porque hay páginas falsas que engañan a la gente pidiéndole dinero. Mucho cuidado. Dios te bendiga, Dios te guarde, suscríbete a este canal. Shalom Ubraja.